días, Humash para el día martes, Parashat Korach. Estamos en el capítulo 16 de Bamidbar, de Números, Pasuk, versículo 20. Estamos en plena historia de Korach, su rebelión contra su primo hermano Moshe y Aharón. Vayidaber Hashem el Moshe ve'el Aharón leimor. Hashem habló a Moshe y a Aharón para decir, o sea, ya habían hecho esa prueba, ellos todos llevaron sus incensarios y todavía no vimos el resultado. Ahora va a venir de lo que sucedió. Dice, Hibadlu mitoch ha'edah hazot va'achale otam keraga. Sepárense de en medio de esta asamblea y yo los consumiré en un instante. O sea, casi diciendo que va a acabar con todos. De nuevo, Hashem siempre como prueba a Moshe como líder, de ser el defensor de su pueblo. Esa es una de las funciones principales de un líder. Tiene que defender su pueblo en cada situación. Y eso vemos esa virtud muy especial en Moshe Rabbeinu. Vayiplu al pneihem vayomru. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros, quienes Moshe y Aarón, y le dijeron a Hashem, Kel Elokei Aruchot lechol basar, oh Dios, Dios de todos los espíritus de toda carne, Haish Echad Yecheta ve'al kol ha'edah tiktsof. Dice, un solo hombre peca y tu rabia va contra toda la asamblea. En otras palabras, obviamente esto había causado una conmoción en el pueblo. Diferentes personas a diferentes niveles. Porque siempre cuando hay un asunto, picante, siempre la gente toman una posición. Unos lo toman de una forma, firme y se juntan. Otros lo toman quizás menos. Entonces, aquí, obviamente, dentro del pueblo judío esto estaba ocurriendo. Y había de todo. Había gente que tomaron el lado de Korach. Pero el punto de Moshe es, pero hay un instigador aquí. Y dijo, cuando se trata de un rey de carne y hueso, él, cuando no sabe quién está involucrado, él tiene que castigar a todos que están, pegados a esto, de cualquier manera, porque no sabe qué hay en el corazón de cada quien. Pero usted, Hashem, conoce muy bien quién es quién, cuál es la posición de cada quien. Entonces vas a acabar con todo el mundo por igual, como si fuera un rey de carne y hueso. Usted conoce quién de verdad está detrás de eso. Y quién de pronto cayó en esto porque todo el aire que se creó. ¿Por qué acabar con todo el mundo? Entonces dice que Hashem aceptó el argumento de Moshe y Aharón. Vayidaber Hashem el Moshe leimor. Entonces Hashem aceptó y dijo lo siguiente. Primeramente corrigió a Moshe y a Aarón en decir que solamente había un instigador. Porque en realidad habían 3 instigadores. Eso es lo que dice. Tú tienes razón, solo las personas que como que fueron incluidos en este argumento, en esta discusión, en este problema, debido a todo el aire que ellos causaron dentro del pueblo, ellos no deben de
de morir por eso. Pero que sepas, daber el haida leimor, he alu misaviv limishkan Korach, Datán va Aviram. Entonces vamos a hacer lo siguiente, dile a la gente, y eso también sería una manera de las personas demostrar que se están separando de ellos. Retírense del alrededor de la morada de Korach, Datán y Aviram. Son 3 instigadores. El que esté en el alrededor de ellos está incluido en su pecado. Y entonces dice, después que la nube se fue y cada uno salió del área que habían sido advertidos, dice, Vayakom Moshe vayelech el Datán vaviram vayelchu acharav ziknei Israel. Entonces Moshe se levantó y fue a Datán y Aviram, y detrás de él fueron los ancianos de Israel. Imagínate hasta qué punto llegó Moshe de tratar de salvar a estas personas que solamente hicieron la vida imposible de Moshe ya muchos años. Y aún así, Moshe no quiere que mueran, quiere que hagan teshuvah. Entonces dice Rashi, Moshe se levantó, pues pensaba que ellos le mostrarían respeto si iba personalmente a verlos, pero no lo hicieron. Primeramente él mandó a llamarlos, dijeron no vamos. Ahora él junto con todos los ancianos fueron a darle casi como kavod a estas personas malas. Y bueno, no reaccionaron. Dándole siempre chance, buscando una forma que hagan teshuvah, que caen en cuenta de su error. Vayidaber el ha'ida leimor, suro na me'al oholei ha'anashim harishaim ha'ele, va'al tig'u bechol asher lahem, pentisafu bechol chatotam. Y habló a toda la asamblea para decir, por favor, apártense de la proximidad de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquen nada que les pertenezca a ellos, no sea que perezcan a causa de todos los pecados de ellos. Tan fuerte es el pecado de ellos que aún tocando sus pertenencias te puede llegar, digamos, el mal se puede transferir a estas personas. Entonces se tienen que apartar completamente de ellos. Y dice, Vayealu me'al mishkan Korach, Datán va'aviram misaviv, ve'Datán va'aviram yatzu nitzavim, petach ohalehem, uneshehem, uvnehem ve'tapam. Ellos se retiraron de la cercanía con las moradas de Korach, Datán y Aviram de su alrededor, y Datán y Aviram salieron plantándose desafiantes en la entrada de sus tiendas, así como sus esposas, sus hijos y sus infantes. O sea, diciendo que nosotros mantenemos nuestra posición y no reaccionaron a ese gesto de Moshe. Rashi dice, salieron plantándose desafiantes en posición erguida y desafiante para ultrajar y injuriar a Moshe. Y dice, así como sus mujeres, sus hijos y sus infantes, ven a ver qué tan grave es la disputa divisoria, pues en general la corte de justicia, el bedín terrenal, no castiga a un transgresor por cualquier otro pecado, sino hasta que es grande, ¿no? Y por su parte, la corte de justicia celestial
solamente a partir de los 20 años. Pero en este caso, por el mal que había, estaba incluida, también dice, lactantes, niños pequeños también murieron a causa de este pecado tan grave. Vayomer Moshe, bezot tedeun ki Hashem shelachani lasot et kol ha'maasim ha'ele ki lo milibi. En esto sabrán que Hashem me envió para realizar todos estos actos y que no fue de mi propio corazón. Esto es muy interesante, porque Moshe está poniendo la barra muy, muy alto aquí. Porque podría decir que si ellos mueren, es una muestra de que yo tengo razón y Hashem me mandó. No dice esto. Dice, voy a hacer un señal que no se pueden equivocar. Porque si van a morir, stam, o sea, de cualquier forma, o una forma normal, puede haber equivocación todavía. Bueno, murieron. Entonces Moshe dice así, Im kimot kol adam yimutun eile, ufikudat kol adam yipaked alehem, lo Hashem shlachani. Dice, si ellos mueren y su destino es igual como cualquier ser humano, o sea, simplemente mueren, entonces eso sería señal que Hashem no me envió. Increíble. O sea, van a morir en este instante, en este contexto, y Moshe dice, no, esto ya no sería señal. Yo acepto que esto no sería señal. Sino, ve'im b'riah yivra Hashem ufatzeta ha'adama et piyah uvala'a otam ve'et kol asher lahem v'yerdu chayim she'ola v'yidatem ki niatzu ha'anashim ha'ele et Hashem. Pero si Hashem crea una creación y el suelo abre su boca y traga a ellos y a todo lo que es suyo, y ellos descienden vivos en la tierra, entonces sabrán que estos hombres han provocado la ira al Eterno. Entonces fue muy, muy específico. Ni siquiera dijo de que si Hashem crea alguna forma de morir diferente y veremos cuál será esa forma, ¿no? Sino, simplemente ya le dijo exactamente qué es lo que iba a pasar. Dice Rashi así, pero si una creación nueva en el mundo, el Eterno crea, al darles muerte por medio de un tipo de muerte de la cual no ha muerto ningún ser humano hasta ahora, ¿y cuál es esta creación insólita? La respuesta es, y el suelo abre su boca y traga a ellos. Entonces sabrán que ellos provocaron la ira al Eterno, y en cuanto a mí, yo he hablado por el mandato directo de Hashem. Y nuestros jajamim, nuestros maestros, explicaron que la frase imbriá, en el sentido de si la boca de la tierra es ya una creación desde los primeros 6 días de la creación del mundo, bien, y si no, bueno, que se crea ahora. Y de hecho, en Pirkei Avot vemos, dice que la boca de la tierra para tragar a Korach sí fue creado en los 6 días, sí, pero nunca había sido utilizado hasta este momento. Pero de todas formas, si tiene que crear algo nuevo, que sea así. Si ya existía, que sea la primera vez que se use. Ok, entonces dice, Vayihi kechaloto ledaber, y fue cuando Moshe terminó de hablar, et kol advarim ha'ela vatibaka ha'adama asher tachtehem. El suelo debajo de sus pies se hendió. Vatiftach haaretz et pia vativla otam ve'et batehem ve'et kol ha'adam asher lekorach
Ve'et kol harechush, es algo increíble. La tierra abrió su boca, no solamente dice que se tragó a ellos, sino sus casas, así como todo hombre que era partidario de Korach y a toda la riqueza. Vayerdu heim v'chol asher lahem chayim she'olah, vatechas aleim haaretz vayovdu mitoch hakahal. Ellos y todo lo que poseían descendieron vivos al inframundo, dice aquí, ¿no? La tierra los cubrió y se perdieron de en medio de la congregación. Imagínate la gente que estaban viendo esto, el temor y el miedo que les dio. Tú ves algo así, ¿no? Trauma inmediato, ¿no? וכל ישראל אשר סביבותיהם נשאו קולם כי אמרו פן תבלענו הארץ, y todos los miembros de Israel que estaban a su alrededor huyeron por su ruido, pues dijeron, no sea que la tierra nos trague. Pensaron de que podría pasar a cualquiera, ¿no? ואש יצאה מאת השם ותאכל את 50 ו200 איש מקריבי הקטורת. Y un fuego surgió del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían el saumerio. Porque recuerda que hay dos cosas aquí pendientes. Una cosa es Korach y la gente que instigó todo esto. Otra cosa son los líderes y los grandes que se sometieron a esa prueba y hicieron con sus censarios y fueron a hacer la ofrenda. Esto todavía quedó pendiente, el resultado de esto. Pues ahora un fuego surgió y los quemó a todos. Entonces quedó también claro, ¿no?, que Aarón HaKohen era el escogido de Dios y no ellos. Pero aquí viene algo muy interesante, porque uno diría, bueno, vamos a botar todos estos incensarios porque eran de gente mala y gente, pero no era el caso. ¿Qué hay que hacer con esto? Porque aquí tienes 250 incensarios que habían hecho, digamos, un servicio divino, aunque era hecho con mala intención o de gente mala, pero sin embargo fue una ofrenda y ahí está. ¿Y qué hay que hacer con esto? Entonces, Vayidaber Hashem el Moshe leimor, y Hashem habló a Moshe para decir, en otras palabras, aunque yo, dice, acepté de no considerar esto como una ofrenda que sería para, porque si es una ofrenda hecha correctamente, entonces merecen la muerte. Dice, el incienso fue ofrecido, entonces eso es lo que hay que hacer con eso. Emor el Elazar ben Aaron HaKohen, וירם את המחטות מבין השריפה ואת האש זרי הלה כי קדשו. Di a Elazar, hijo de Aarón el Cohen, que alce los incensarios de en medio de la conflagración y disperse el fuego lejos de sí, pues han sido consagrados. Primeramente, regresando un momentico al momento que fueron tragados, Rashi dice que huyeron por su ruido, Nasul Kolam, es decir, debido al sonido tan fuerte que salía a causa del hecho de ser tragados por el suelo. Eso causó mucho miedo entre todos. Entonces, dice, estos han sido consagrados porque se utilizó en esta ofrenda y por consiguiente está prohibido obtener beneficio de ellos, ya que lo convirtieron en utensilios del servicio divino. Et machtot hachataim ha'ela benafshotam va'asu otam rikuei pachim tzipui lamezbeach ki hikrivum lefnei Hashem vayigdashu vayilaot lefnei Israel.
Entonces podemos convertirlo en algo positivo. ¿Qué? Entonces haga estos y los convertirán, agarran todos estos incensarios y los convertirán en unas láminas aplanadas para revestimiento del altar, pues los que ofrecieron delante del Eterno y se consagraron y serán un signo para los hijos de Israel. Más bien, queda esto como un señal de que a alguien se le ocurre en algún momento de tratar de cuestionar el liderazgo de Aarón a Cohen o de uno de sus hijos. Ya en el Mizbeach, en el altar, va a quedar esta plancha que van a hacer de esto, va a quedar como señal de lo que sucedió, y nadie va a tratar de hacer esto de nuevo. Y eso es lo que dice: Vayikach Elazar Kohen et machtot hanechoshet asher ekrivu asrufim vayirakum tzipuy lamizbeach. Elazar tomó todos estos incensarios de cobre que los calcinados habían ofrecido y los aplanaron para el revestimiento del altar. Que eso era para qué? Zikaron livnei Israel, que sea un recuerdo para el pueblo judío. Leman asher lo yikrav ishzar asher lo mizera Aaron hu laaktir ketoret livnei Hashem velo yiyeh kekorach v'cha'adato kasher diber Hashem biyad Moshe lo. Para que recuerdan que ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aarón se acerque para quemar sahumerio en humareda delante del Eterno, y no sea como Korach y su asamblea, como el Eterno había hablado por medio de Moshe respecto a él. Dice Rashi, como el Eterno había hablado por medio de Moshe acerca de él. Es decir, que Dios habló a Moshe acerca de Aarón, diciéndole que Aarón y sus hijos serían Kohanim, para que ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aarón queme sahumerio en humareda delante del Eterno. O sea, que queda esto muy, muy claro a todos. Vayilonu koladat bnei Yisrael mimacharat al Moshe al Aarón leimor atem hamitem et am Hashem. Toda la asamblea de los hijos de Israel se quejaron a la mañana siguiente contra Moshe y contra Aarón, diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo del Eterno. Vayihi behikael ha'ida al Moshe al Aarón vayifnu elo al moed vihinei kisao ha'anan vayera kevod Hashem. Y sucedió que cuando se congregó la asamblea contra Moshe y contra Aarón, se volvieron hacia la tienda de la cita, y aquí que la nube la había cubierto y la gloria del Eterno se manifestó. Vayavó Moshe y Aarón el pnei Ohel Moed, y Moshe y Aarón vinieron ante la tienda de la cita. En otras palabras, se quedó muy claro, ¿no?, de que Hashem estaba con ellos, y ya se acabó, digamos, lo que tenía que pasar, porque ya Hashem como que regresó a su sitio y ya, o sea, se podía seguir la vida. O sea, que no iba a continuar, digamos, ese castigo, porque la gente se quedó traumatizada, ¿no? Por un lado, personas mueren con la tierra abriéndose. Por otro lado, otros mueren porque un fuego los consume. Entonces, ¿qué va a pasar? La presencia de Hashem regresó y la vida continuó. Con esto terminamos el Chumash.